¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, como bien decían, el tema de la plenaria va a ser hablar un poco sobre las prácticas que llamamos novedosas en manejo de malezas. Por supuesto, en una plenaria no vamos a poder ver todas las prácticas que se están haciendo actualmente. Las resumimos en tres y bueno, la idea es ver cómo, complementando un poco de todo esto, vamos a tener una idea más integral de manejo de malezas. Vamos a tener por un lado aspectos de biología de malezas, con la importancia que tiene, sobre todo con el uso cada vez mayor de residuales, en lo que es interpretar curvas de emergencia y en tener información local de esa temática. Va a haber un espacio también para lo que es el manejo cultural, que no es otra cosa que poner al cultivo a disposición para el control de malezas. En ese sentido vamos a puntualizar sobre todo en lo que es el uso de cultivo de cobertura como una herramienta para el control. Y la tercera pata, que va a ser la herramienta química, que por supuesto va a seguir siendo muy importante, que en este aspecto lo novedoso no va a ser un herbicida nuevo, sino vamos a hablar un poco sobre el uso que se le puede dar a estos herbicidas que estamos ya acostumbrados a ver. Arrancamos con Horacio. Muy bien. 1, 2, 3, probando. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primera instancia a Presid por este espacio que nos brindan y la posibilidad de contarles brevemente las cuestiones que estamos llevando adelante dentro del grupo de trabajo de INTA Pergamino en malezas, fundamentalmente de cara a los desafíos que tenemos desde la región y de lo que está tanto hablándose en estos tiempos. Un aspecto importante fue lo que ayer se vivió en el seminario de pasado, presente y futuro. Bueno, nosotros dentro de esa filosofía es que estamos enmarcados y tratamos de llevar adelante nuestra actividad. Como objeto de estudio dentro del grupo, la idea es vincular lo que es la biología de malezas, el control y el manejo. Y nos vino bien lo que es el leitmotiv del Congreso, que tiene que ver con la capacidad de resiliar de un ambiente. La idea nuestra es contribuir a generar una agricultura resiliente, es decir, una agricultura que pueda recibir esos impactos y absorberlos y recuperarse y volver a un estado de no deterioro. Es un desafío y en eso nos encontramos. Este sería el concepto, la idea de interactuar y de armonizar el control y el manejo con la biología, y eso nos da un sustento a la racionalización del sistema productivo, ¿no es cierto? Es tomar herramientas desde dos aproximaciones distintas, racionalizar el manejo de malezas dentro de los sistemas productivos con un enfoque fuertemente regional. Bueno, ¿desde dónde encontramos nuestro ámbito de trabajo? Ustedes saben que existen como dos aproximaciones que podemos llevar adelante en el manejo de malezas dentro de un sistema productivo. Uno es lo que tiene que ver con una reacción dentro del sistema, es decir, un control de malezas, es un enfoque reactivo, donde allí una acción directa que lo que queremos es mantener bajo los niveles de infestación, ¿no es cierto? Es decir, tener bajo el nivel poblacional y para ello lo que buscamos como objetivo es minimizar pérdidas de rendimiento. Se trabaja en el corto plazo. Es importante, ahora vamos a ver después algunos procesos, los procesos del malezamiento que son claves. En este caso nos centramos en lo que tiene que ver con el establecimiento y la competencia de la maleza sobre el cultivo. Y existen una serie de aproximaciones que ustedes conocen y han visto dentro de la bibliografía y de muchos experimentos que llevan adelante en diferentes ámbitos institucionales, que son lo que tiene que ver con la teoría de umbrales, la definición de funciones de daño y la definición de periodos críticos de competencia. Trabajamos en el corto plazo tratando de minimizar los impactos sobre el rendimiento. Por el otro lado, tenemos lo que es el manejo de malezas, ¿no es cierto? El manejo es una acción proactiva. Tratamos de interpretar el sistema, interpretándolo podemos saber hacia dónde puede dirigirse y de esa manera llevar adelante acciones que eviten que una maleza sea exitosa dentro de un sistema. Es decir,
Nosotros, no tanto. A ver, aquí. Nosotros estamos trabajando, usar la ecología de malezas, conocer por qué una maleza es estratégicamente exitosa dentro del sistema y saber por qué persiste en un sistema y se hace permanente en un sistema. Inclusive en algunos casos hasta puede invadir otro sistema productivo, otro agroecosistema. Una no implica, trabajar en un ámbito no implica dejar de trabajar en el otro, es decir, nuestra idea, de lo que un poquito vamos a trabajar a ver hoy, es ir con algunas herramientas de trabajo, de manejo, que aporten a ambas enfoques. Es decir, es posible. Normalmente nuestra tendencia es, bueno, estamos trabajando con sistemas simplificados bajo control químico, nos pasamos ahora a trabajar a manejo de malezas y todo integrado. No es posible, no es necesario, y más de una vez, si pensamos de esa manera, vamos a fracasar en el intento, porque esto necesita generar conocimiento. Dentro de ello estamos trabajando específicamente en lo que tiene que ver hoy, y parte de la charla, es las cuestiones de los modelos de predicción. Los modelos de predicción de emergencia de malezas, nosotros aquí los vamos a situar dentro de lo que es el enfoque del control, dentro de un enfoque de corto plazo. No vamos a abordar una acción de largo plazo de lo que tiene que ver con el manejo. La idea es saber cuándo emergen y por cuánto tiempo están emergiendo. Eso puede llegar a definirnos, sabiendo cuándo emergen y por cuánto tiempo, podemos saber qué estrategia o qué táctica podemos emplear concretamente si sabemos cuándo esas malezas van a hacer su aparición dentro del sistema y por cuánto tiempo lo van a hacer. Entonces yo puedo prever qué táctica puedo estar empleando. Es importante conocer los flujos de emergencia y los modelos y modelizar esos flujos de emergencia, relacionarlos con alguna variable, porque nos va a dar una oportunidad de intervención. Es decir, vamos a saber cuándo intervenir. Ahí después, dependiendo de la aproximación que llevemos, de modelo de corto plazo o de largo plazo, hay que ver qué implica esta oportunidad de intervención. Yo puedo intervenir para tener un efecto este año, o puedo llevar adelante intervenciones para que disminuyan la presencia de malezas en el largo plazo. Eso lleva justamente, si sé cuándo intervenir y de qué modo, y puedo predecir el impacto que voy a generar, puedo saber cómo, hoy a la mañana se charló sobre ello, es como prediciendo, poniendo un escenario futuro, yo puedo saber, llevando adelante determinadas acciones, qué es lo que puede estar pasando con esa maleza, si puede disminuir o aumentar su presencia dentro del sistema. Es decir, este sería el objetivo más ambicioso que tiene cuando uno modela la emergencia de malezas. Hay dos enfoques. Uno es un modelo empírico, es decir, uno modeliza la emergencia observada, la que encuentra en el campo fehacientemente. La otra es trabajar con procesos. Es un modelo mecanicístico, es más complejo. Ambos son válidos, ambos tienen utilidades y restricciones. Nosotros lo que vamos a ver ahora son ejemplos de modelización de la emergencia observada, de este modelo empírico, en el corto plazo, en el modelo regional. La idea de ello es utilizar alguna variable que predice, que modela el flujo de emergencia. Se han utilizado fundamentalmente las temperaturas, la temperatura asociada al tiempo térmico, es decir, a partir de determinadas temperaturas basales se define como tiempo térmico. Tiempo térmico de temperaturas aéreas es lo que estamos trabajando nosotros. Manejando la temperatura del suelo uno puede definir tiempo térmico edáfico. Hay programas que permiten calcular el tiempo térmico edáfico. Otros autores lo que han hecho es agregarle el potencial de agua del suelo. Entonces hacen modelos con tiempos hidrotermales, que a veces mejoran, dependiendo de la maleza y las condiciones, pueden mejorar la capacidad predictiva. Pero en definitiva lo que tiene que ver es que hacen un aporte a la racionalización del control químico. La idea es saber cuándo va a aparecer y cuándo puedo intervenir y cuándo soy más efectivo interviniendo. Eso es clave dentro de lo que es un modelo
de emergencia observada. Son modelos muy sencillos, modelos de estilo de tipo caja negra, digamos, dentro de la teoría de sistemas. Nosotros no vemos qué es lo que pasa dentro del sistema, nos interesa ver una variable y la respuesta en la emergencia. Lo que ocurre dentro es objeto de estudio de los modelos mecanicísticos. Estos modelos lo que hacen es dividir ese proceso de entre que yo mido una variable y voy a ver la emergencia de la maleza. Tengo tres procesos más allá adentro, que son la dormición, la salida y la inducción y salida de dormición, con todos los procesos de after ripening, los procesos de germinación y finalmente el crecimiento de la emergencia dentro del sistema. Es decir, son submodelos que hay que determinarlos, cuantificarlos, pero que son muy importantes a la hora de aportar al manejo de diferentes estrategias y diferentes escenarios. Es decir, yo puedo modelar o modelizar lo que predecir lo que va a pasar en el futuro. Son los que trabajan dentro del ámbito del manejo de malezas, son los que trabajan a largo plazo. A modo de ejemplo, este es un modelo con un modelo hidrotermal donde se combina la temperatura del suelo y el contenido de humedad, una variable independiente y un flujo de porcentaje de emergencia acumulada. Esto es en CONISA, justamente, hecho en España. Es un modelo sencillo, se mide la variable, voy a medir la respuesta en el porcentaje de emergencia. En contraparte, este modelo, los mecanicísticos, yo tengo que conocer cómo fluctúa la dormición, qué papel juega la temperatura en la salida de la dormición. Eso me va a permitir interpretar cómo incide en la germinación. Puedo modelar la germinación. Conociendo la germinación, puedo modelar finalmente el porcentaje de emergencia. De estos modelos, que son todos estos ingresos, hay una serie de variables, no es importante ahora desarrollarlas, pero es muy importante tener en cuenta que son modelos muy complejos, muy útiles para predecir. En nuestro país, ya en la década del 90, se modelizó la respuesta de sorgo de Alepo bajo estos tres submodelos. La idea nuestra es, justamente con los modelos de emergencia, establecer, este es un proceso clave, es decir, tenemos el barbecho, tenemos la siembra de cultivo, este es un proceso clave, el establecimiento del proceso de malezamiento, este es otro proceso clave que es el de competencia y este es otro proceso clave. Nosotros podemos modelizar con una aproximación de corto plazo estos dos procesos o de largo plazo, meter todos estos tres factores y saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Aquí tenemos rápidamente unos ejemplos de lo que hemos hecho en la zona de la EA de INTA Pergamino, donde llevamos adelante nuestras tareas, un modelo de emergencia de Conisa bonariensis, donde tenemos en 2 años, por ejemplo, en este caso, los porcentajes de emergencia en función del tiempo. Esta es la emergencia acumulada para esos años, a partir de censos que se van haciendo de manera periódica, y nos permite, esta es la modelización de los grados días, esto es temperatura ambiente, nosotros trabajamos con la idea nuestra es llegar a este producto. Este es una cartilla que sacamos mensualmente con el ingeniero Picapietra, quien es quien se encarga de llevar adelante, tener gran parte del trabajo dentro de estos flujos de emergencia. Ajustamos la curva, tenemos el modelo ajustado y nuestra intención es, lo que hacemos es, con este modelo de la variable más sencilla que tenemos, que es la de la temperatura ambiente, calculamos los grados días y podemos saber el flujo de emergencia de rama negra en nuestra condición, en la zona de influencia de Pergamino. Este es el modelo, es un modelo de Gompers, que tiene un ajuste interesante, el 95%, esta es la forma del modelo, pero lo que hacemos es, a partir de los grados días, que es una información que obtenemos de la estación meteorológica, y a partir de los censos que hemos hecho en años anteriores, podemos modelar ese flujo de emergencia. ¿Con qué? Con la intención de poder decir, tenemos el 20, el 30, el 40% de la rama negra emergida a tal fecha. Con eso podemos
establecer o predecir o diseñar una estrategia de control químico concreta. Estamos trabajando con un modelo de caja cerrada. Nosotros no estamos trabajando ni con la dormición, ni con la salida de la germinación y el efecto en la emergencia. Estamos viendo emergencia. Es muy sencillo y ese es nuestro objetivo. Sabemos que estamos pagando ciertas penalidades biológicas, pero nuestro objetivo es poder llegar a este modelo. Tenemos el mismo ejemplo en el caso de Quinoclada colona, capín, otra maleza emblemática y de difícil manejo dentro de la zona, con la misma aproximación. Tenemos los porcentajes de emergencia individuales en 2 años, la emergencia acumulada, acá tenemos cómo van variando los números de individuos a lo largo de los años, que pueden variar, a nosotros eso no es el ámbito que nos va a importar. Y obtenemos un modelo, en este caso también un modelo que tiene un grado de ajuste del 96%. En esta etapa estamos en una etapa anterior, todavía nos falta otro año más de validación como para salir poder divulgarlo y salir a la región con una recomendación de funcionamiento de la especie. Estamos en una etapa previa a lo que estamos con el modelo de CONISA, es decir, estamos ajustando el modelo y a partir de allí poder salir con una divulgación regional del comportamiento de capín basado en la temperatura ambiente, es decir, los grados días acumulados en función de una temperatura base, pero que es un tiempo térmico con temperatura ambiente. No estamos trabajando ni con la humedad del suelo ni con el potencial de agua del suelo. Finalmente, sabemos que estos modelos que estamos trabajando nosotros son una serie de datos de ámbito regional, ¿no? Son válidos para el área de interés. Nosotros estamos tratando de generar una alternativa de manejo, de control químico que sea sencilla, práctica y que apunte a racionalizar el control químico. Pero es para esa zona. Nosotros no podemos extrapolar este modelo a otra región. Tendríamos que volver a hacer el ajuste. Eso puede variar por las condiciones edáficas, obviamente, las condiciones ambientales y la variación poblacional. Los ecotipos pueden ser diferentes, pueden reaccionar diferente a los estreses abióticos, con lo cual nos puede generar flujos de emergencias diferentes. Lo hacemos con ausencia de cultivo, donde tenemos la emergencia donde no hay efectos ni intraespecíficos, como podríamos evaluar con los otros modelos, los mecanicísticos, ni interespecíficos. No sabemos qué rol nos está jugando el cultivo en ese caso. Nosotros estamos modelando la emergencia potencial máxima en esa condición, basado en la temperatura ambiente. Obviamente que la humedad, la fluctuación de la humedad edáfica nos puede jugar algún factor, pero nosotros lo que hacemos es, reitero, una caja negra. Tenemos esta variable, medimos lo que vemos, el porcentaje de emergencia, ajustamos ese porcentaje de emergencia y sabemos qué cantidad de rama negra o de capín tiene emergido a determinada fecha. Y con eso damos la recomendación. Fundamentalmente es aquí donde encontramos la utilidad en estos modelos empíricos, sencillos, es que aportan fundamentalmente a la racionalización del control químico. Nosotros queremos racionalizar, bajar las veces que intervenimos por las múltiples consecuencias que ello tiene, que inclusive Juan Carlos después se va a referir a ello, y aportan a lo que ocurre al conocimiento de los procesos clave en el malezamiento. Nosotros con estos modelos podemos saber cuándo se va a dar el establecimiento de la maleza, que es un proceso clave, y cuándo se pueden estar dando los procesos de competencia, que es el otro proceso clave. Obviamente, en la escala temporal de corto plazo, porque es allí donde estamos tratando de simplificar la aproximación. Obviamente, para pasar, bueno, y la otra cuestión es que son sencillos, son muy sencillos de obtener y están hechos en condiciones de campo. Muchos de estos estudios lo que hacen es poner semillas, hacer germinar en cámaras, ponen un número determinado de semillas en bandejas o con rastrojo y a partir de allí empiezan a simular, a ver cómo es el flujo de emergencia y después modelizan. Lo nuestro es en condiciones con el banco de semilla natural de lo que hay en el campo.
justamente tratamos de ajustarnos a lo que tiene que ver con ser los más estrictos con la condición de campo. Obviamente que es una aproximación que tiene unos años, pero la idea es poder ir ajustando con otras malezas que son problemas en la zona y tener una información sencilla y confiable que nos permita racionalizar el control químico, al menos de esa campaña. Muchas gracias por el espacio. Bien. Buenas tardes. En esta plenaria la idea es empezar a ver y presentar las maneras de cómo introducir una novedad en el sistema. En realidad vamos a hablar poco de malezas, vamos a hablar más de cómo generar una novedad, cómo empezar a ver el sistema de otra manera. Por lo tanto, uno cuando tiene la posibilidad de acceder a Internet, y creo que todos tenemos la posibilidad de acceder a Internet porque es una herramienta prácticamente gratis para todos, y entramos al buscador más importante que es Google, googleamos la maleza, porque ahora googlear es un nuevo término, un nuevo verbo, y ponemos control de malezas. Lo primero que vemos son empresas, archivos o trabajos de control químico, y mientras vamos buscando cada vez más, vamos encontrando diferentes trabajos de distintas maneras de ver el sistema, de cómo controlar las malezas con herramientas culturales, herramientas con biología y demás. Es decir, hay muchísima información en la nube, inclusive lo podemos encontrar en un cuarto de segundo. O sea, para este caso, cerca de 530.000 resultados en un cuarto de segundo. No nos dura, durante la vida no podemos leer los 530 archivos y menos en un cuarto de segundo. Por lo tanto, hay información disponible y gratis que debemos consultar más, utilizarla y esa información transformarla en conocimiento. Que el conocimiento en realidad es cuando tenemos la información en la cabeza y manejamos un tema. Por lo tanto, vamos a hablar de todos esos aspectos. Aquí yo les saco una foto, quería compartir la experiencia con otros amigos de otros países, la subimos a Twitter. La información viaja rápido, a la velocidad de la luz. Bueno, yo vengo de la zona sudeste de Santiago del Estero, de la localidad de Bandera, donde estamos trabajando en manejo integrado, y la idea de la charla es mostrar un poco cómo utilizar algunas herramientas para que el control químico pase a un lugar donde juegue en conjunto con las demás estrategias y deje de ser el único actor. Por lo tanto, empecé a analizar cómo fue el sistema de producción. Desde la década del 60, los productores en la zona realizaban la agricultura convencional, se movía el suelo, no tenían problemas de malezas, tenían problemas hídricos, pero no de malezas. Podían producir de una manera sin tener estos problemas. Luego llegó la siembra directa y, bueno, con mayor impacto a partir de la generación de los biotipos resistentes a glifosato. En el 96 se masificó esta estrategia de siembra directa e hizo que el productor esté muy cómodo en una zona de confort donde con solamente glifosato y una semilla resistente a glifosato era la solución. Se trabajó muchos años, se hizo mucha plata, llegamos al 2016, 20 años de producción con un problemita grave, con un abuso del sistema que nos trajo aparejado este tipo de problemas. Entonces, como todo el mundo ya sabe, este problema es tan alto que llegamos al fin del modelo reduccionista que utilizamos durante muchos años en nuestro sistema. Como dije, el conocimiento como base de la nueva mirada, de la nueva forma de producir, de que esa información que está en cantidad, en calidad y en forma disponible para cualquier persona, debemos transformarla en conocimiento para nosotros. Pero lo más importante es que empecemos a generar conocimiento local. O sea, ¿qué es lo que está pasando en mi sistema? Todo lo que está en la nube puede ser de distintos lugares, de distintos sistemas, pero en mi sistema, ¿cómo es el flujo de emergencia en Bandera, por ejemplo? A mí me interesa en Bandera. ¿Cómo es el flujo, cómo se comportan los cultivos? ¿Cuáles fechas de siembras tengo? ¿Qué variedades y demás? Y esa información no la tenemos en la nube porque, bueno, no está desarrollada. Eso es lo que estamos empezando a desarrollar en esta zona y la idea es que
se genere en todo el país una generación de información local. Con ese conocimiento vamos a tener la base para poder desarrollar una innovación. ¿Cómo generamos una idea? Una idea nos surge a partir de tener conocimiento, y esa idea puede llegar a hacer un cambio en el sistema que lleguemos a obtener un proceso innovador. Aunque sea un pequeño cambio, ya puede ser un proceso innovador que tenga alto impacto en nuestro sistema. Dejando atrás la era reduccionista que nos llevó a este tipo de problemas, donde usamos 20 millones de hectáreas de soja resistente al glifosato. ¿Qué queremos? 20 millones más de soja Enlist, 20 millones más de soja Extend, o 20 millones más de soja STS, 20 millones de cultivo de cobertura. No es la solución, lo importante es empezar a conocer el sistema e ir poniendo las fichas a medida que nosotros vayamos necesitando. Para un lote especial vamos a utilizar una variedad, un evento biotecnológico específico. Para otro lote podemos usar un cultivo de cobertura, para otro lote podemos usar un barbecho, y así ir afinando cada cuestión. Por lo tanto, el nuevo paradigma y hacia dónde nos dirigimos es hacia generar conocimiento local y llevar la innovación a un nivel que el productor pueda acceder, que cualquier ingeniero empecemos a hacer pequeños cambios que nos lleven a ir encontrando soluciones lote a lote. Entonces me puse a buscar el conocimiento, es hechos o información adquiridos por la persona, que a través de la experiencia o a través de los estudios. Cuando realmente adquirimos esa información, ya sea por la búsqueda bibliográfica o obtenida del campo, empezamos a generar el conocimiento en nuestra cabeza. Por otro lado, ¿qué es la innovación? La innovación es un cambio que introduce novedades. Entonces, conociendo el sistema, hago un pequeño cambio, ya estoy en una innovación. Hablamos de las novedades. Cualquiera que esté aquí puede generar una novedad en su sistema. Entonces, el nuevo modo de acción del siglo XXI es el conocimiento, donde a través de ese conocimiento llegamos con ideas y llegamos a las novedades. Y es el único modo de acción que no va a generar resistencia de malezas de aquí a los próximos años. El proceso de innovación se basa principalmente en obtener esos datos locales de mi campo. Este es todo el proceso. Esa generación de datos, llevarlo a niveles estadísticos y poder generar información confiable que me sirva, y con eso transferir hacia los demás compañeros, los vecinos y de la zona, que sea útil para los productores de la zona, y generamos el conocimiento que recién a partir de ahí se pueden despertar las ideas que nos van a llevar a producir los cambios que sean exitosos. Por lo tanto, ahora voy a presentar una experiencia que hicimos en la zona de Bandera, donde combinamos dos elementos que tenemos en el sistema. Uno, empezamos a probar cultivos de cobertura, y muchos me podrían decir cultivos de cobertura para zonas extrapampeanas es un poco riesgoso. Pero sabemos que hay años donde tenemos la posibilidad de hacer cultivos de cobertura, y sin embargo hay mucha gente, muchos productores que no lo hacen. Entonces, mostrar todas estas prácticas es muy interesante para ir tomando conciencia de la problemática. Combinación de cultivos de cobertura más la aplicación de un herbicida residual para llegar a diciembre a la fecha. Nuestro sistema, las fechas de siembra son tardías. A partir de diciembre la soja, y fines de diciembre y enero el maíz. Por lo tanto, tenemos un barbecho muy largo y hay que aprovechar de tratar de integrar las estrategias de control cultural con la química. Para situarlos un poco en nuestro sistema, bueno, presento aquí los flujos de emergencia de 3 malezas, tomando representativas, en realidad hay más, pero se puede observar que la primavera es un poquito complicada. Y hablo un poco complicada porque tenemos especies gramíneas, latifoliadas, todas perennes, y que nos nacen en distintos momentos del periodo de barbecho. Y la siembra es un momento que, bueno, es eterna, llegar desde el cultivo anterior hasta la siembra. Por lo tanto, la idea es empezar a estudiar un poco qué pasa con los cultivos de cobertura, gramíneas. Probamos 3 gramíneas, el secado, y bueno, la cobertura obviamente se va degradando hasta el momento de siembra, pero vamos a ver cómo se retrasan esos nacimientos de malezas.
Y como antecesores de maíz también se probó Melilotus y Vicia villosa, y se realizó el secado un poco más adelante. Ahí empezamos a descubrir que los ciclos son distintos, entonces ya tenemos el conocimiento que una leguminosa me dura un ciclo más largo y me ocupa un poco más de esa primavera. Tenemos ya información, vamos generando conocimiento en nuestros productores, en nuestro sistema. Luego la secamos y llegamos a la siembra de maíz, inclusive con la ventaja de incorporar nitrógeno, y eso impacta sobre el cultivo. Por lo tanto, bueno, la experiencia que utilizamos centeno, triticale, avena negra. Eso es el momento de secar el cultivo de cobertura. Esto es más o menos mediados de septiembre. El secado realizado en forma mecánica, y luego la aplicación de herbicidas residuales. Como verán, en los testigos sin herbicida y sin cultivo había malezas, y dentro de los cultivos de cobertura estaban bastante limpios. Por lo tanto, dentro de un cultivo de cobertura podríamos pensar en dejar de lado un herbicida postemergente, como el caso del glifosato. Solamente dirigirnos a nuestro problema, que son los nacimientos de malezas. Y bueno, esa sería la soja luego de la siembra. Entonces, empezamos a ver los datos y bajo 4 situaciones. La situación natural, donde no había cultivo de cobertura ni herbicida. Se puede ver la curva, en este caso de Papophorum, la curva de nacimientos sin intervención del hombre. Bueno, aquí tenemos el secado, y luego 10 días luego del secado los herbicidas residuales. Lo que está en rojo sería cultivo de cobertura. ¿Cuál es el efecto neto del cultivo de cobertura? Entonces podemos ver cómo retrasó 4 semanas el inicio de las emergencias de Papophorum. Entonces nos estamos ahorrando 4 semanas de control. Respecto al químico, hubo algunas ineficiencias en el control, empezó junto con la etapa natural, y bueno, la cantidad de malezas respecto a lo natural era también bastante diferente. Por lo tanto, no solamente que nos atrasa, sino que nos acorta ese periodo de emergencias, y también nos achica nos achica la cantidad de malezas que tenemos. Por lo tanto, de pasar de un problema grave, pasamos a un problema manejable. Esto es solamente de malezas que nacen, no de matas perennes. En el lote no había matas perennes. El cultivo de cobertura lo apuntamos para evitar los nacimientos o retrasar los nacimientos. Lo que fue Clori fue algo muy parecido. La dinámica de emergencia fue distinta, pero si nos ponemos a observar, el cultivo de cobertura también achicó los periodos y disminuyó bastante, y la combinación de químico con cultivo de cobertura fue muy buena para Papophorum, Chloris y Gomphrena perennis también, que la medimos. Por lo tanto, habíamos ensayado años anteriores hacer solamente cultivos de cobertura y llegar a la siembra. Teníamos buenos resultados a inicios de primavera, pero llegando al verano, a la siembra, las malezas ya empezaban a tomar el lote. En una segunda experiencia, secamos el cultivo de cobertura y pusimos los herbicidas. Y ahí vimos que llegamos a la siembra muy bien. Fue un año que tuvimos demasiada agua como para utilizar, inclusive frente a los barbechos. Fuimos más eficientes en el uso del agua, porque capturamos 250 milímetros, que nos llovió después del secado, frente a los barbechos que lo perdió por escorrentía o por evaporación. Entonces, agarrar partes del sistema y combinarlas, en este caso, fue exitoso para nosotros. Para otras zonas quizás sean otras estrategias, otras formas de combinar, pero empezar a ver que el conocimiento, nosotros teníamos ya el conocimiento que las malezas empiezan a nacer fines de septiembre. Un cultivo de cobertura lo podemos secar mediados de septiembre y luego aplicarle un herbicida residual para continuar ese control, manejar la información, tener el conocimiento y producir un cambio en ese sistema. Creo que es la manera de empezar a mirar, empezar a tener buenos controles y llegar al éxito. Obviamente que para los años secos nos dedicaremos a hacer barbechos químicos. Entonces, alternar estrategias en el tiempo creo que es mucho más importante que alternar modos de acción de herbicidas. Entonces, las prácticas repetitivas
nos llevan a este problema. Si hacemos cultivo de cobertura todos los años, seguramente va a haber malezas que se adapten a esos ambientes y tengamos problemas con esas malezas. Por lo tanto, cultivo de cobertura solo como estrategia no creemos que es la mejor opción. Tendremos que empezar a ordenar. Bueno, y como a mí me gusta el fútbol, para distraer un poco esto, les quiero presentar cómo fue el productor, el director técnico de los sistemas y cómo estuvo manejando ese equipo. Vemos que 10 jugadores lo tenemos adelante queriendo meter el gol, el herbicida, y un solo jugador atrás, el arquero, que es para los contraataques el control mecánico. Ahora si pasamos a un productor que adquiere el conocimiento y tiene ganas de innovar y manejar los sistemas, el esquema táctico sería diferente. Las estrategias más preventivas en la defensa y luego un poco más ofensivas adelante. Por lo tanto, este sería un productor con conocimientos, saber que tenemos 10 compañeros más que nos pueden dar una mano, que en algunas situaciones los vamos a ir poniendo y vamos a ir teniendo mejor forma de controlar el sistema. Entonces, no sé si habrán escuchado o visto, hay un video muy famoso que habla de que Messi es un perro. Para mí Messi es un herbicida. ¿Qué pasa? Si nosotros ponemos todo el enfoque, toda la presión en un solo jugador, y lo más probable es que fracase. Y si nosotros ponemos toda la mirada y toda la esperanza y toda la presión sobre el 10, los herbicidas, obviamente vamos a fracasar. Si nosotros lo vemos de esta manera y vemos el Messi del Barcelona, el Barcelona como un manejo integrado de malezas, la situación es diferente. Entonces, aquí tenemos el éxito. Para mí también es un tipo exitoso en la selección, para otros no, pero bueno, hay que mirarlo de otra manera y tomar el sistema en su conjunto y utilizar todas las herramientas que podamos y conocer qué herramientas nuevas podemos ir incorporando en nuestro sistema. Así que bueno, eso es todo. Las conclusiones, los enfoques reduccionistas conducen a sistemas cada vez más complicados. Esto es lo que nos llevó el glifosato y la soja RR a esta situación. El conocimiento del sistema es el insumo fundamental para desarrollar el manejo integrado y las innovaciones. Sin conocimiento no podemos innovar. Y la frase de Einstein que la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Por lo tanto, debemos abrir la mente. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Primeramente quisiera agradecer a los amigos y colegas de APRESID por esta oportunidad y esta convocatoria con la que me honran todos los años desde hace muchos años. Es una linda oportunidad y agradezco. También agradecerles a ustedes por el interés. Me hubiera gustado saber qué hubiera pasado en el año 97, 98, 2000, si convocábamos por malezas a una reunión como esta, no hubiera venido, no sé, a lo mejor acá adelante teníamos 2 o 3 personas, o directamente no hubiera sido necesario un módulo de este tipo. Ahora estamos pasando por un momento crítico y la exposición de los colegas de recién nos muestra que, bueno, la fiesta se terminó, no va más, no sirven más las tácticas de corto plazo, lo simple, es bastante más complicado. Antes teníamos una diversidad de soluciones y para una diversidad de problemas y para una diversidad de problemas una sola solución. Ahora tenemos una diversidad de problemas, yo creo que más compleja que la que teníamos antes, y para esa diversidad de problemas hay que aplicar una diversidad de soluciones que la mayor parte de las cuales van a salir de nuestra mente, de nuestra creatividad. Y en función de eso es que yo voy a presentar, no es algo nuevo, no es algo que hayamos inventado nosotros, es algo que trajimos, que se está aplicando ya a nivel mundial, una técnica, no es una receta tampoco, se llama overlapping, ¿sí? Overlapping, como ustedes bien ya se deben dar cuenta, es un término en inglés que probablemente se transforme pronto en un anglicismo, se va a hablar de overlapear, por ahí, que no me extrañaría que pronto estemos hablando de eso, y que no es otra cosa más que el solapamiento o superposición de residualidad de herbicidas en el suelo, es decir, estamos hablando de
el uso de herbicidas residuales. Es decir, un grupo, para ponernos de acuerdo en los términos, un grupo de herbicida con actividad biológica, y esto es importante que lo acordemos, de magnitud y duración variable. No hay ninguna tablita que nos garantice cuánta residualidad vamos a tener, qué actividad vamos a tener y cuánto nos va a durar esa residualidad en el suelo. Lo que percibimos es que no son tan amigables para la gente, no están dentro de la preferencia del agricultor, porque tienen algunas complicaciones, ¿sí? Se aplican generalmente sobre malezas que todavía no están, sobre problemas que no se visualizan o no se perciben con claridad, y venimos de 20 años o más de aplicar sobre cosas que vemos, problemas que estamos viendo. Se necesita sí o sí que llueva, por más que es algo muy resistido esto y difícil de entender, pero es necesario que llueva para que se incorporen al suelo, para que se incorporen a la solución del suelo y comiencen así a actuar, pero también para que comiencen a degradarse. No funcionan satisfactoriamente, yo diría que no funcionan directamente sobre malezas perennes, sobre malezas que se multiplican de manera sexual. Son poco aptos para el uso rutinario o para su inclusión en protocolos, sobre todo en protocolos muy rígidos, y no toleran errores. Hay que saber utilizarlos, hay que estar bien asesorado, porque el mal uso da lugar a gastos innecesarios, da lugar a contaminación, puede traer problemas de fitotoxicidad, limitaciones en la rotación y, si lo usamos mal, también favorecen la evolución de resistencia, ya que su actividad biológica en el suelo se prolonga bastante tiempo más allá del momento en que se realizó la aplicación. Y es difícil de predecir, por lo menos con precisión, cuánto va a durar esa residualidad. Además tenemos el riesgo de algo que ustedes deben haber oído nombrar mucho, inclusive creo que hubo un taller en el cual se habló al respecto, de estaqueo, acumulación de herbicidas en el suelo, sobre todo si uno lo usa mal, pero tienen numerosas ventajas. Actúan desde el inicio del ciclo del cultivo, protegiéndolo de la interferencia temprana, que existe, es una realidad que durante mucho tiempo ignoramos, y también de los distintos flujos de emergencia posteriores. De ninguna manera, si bien esto es un mito muy arraigado, no existe ningún herbicida residual que impida que la semilla germine. La semilla en presencia del herbicida residual germina y actúa sobre las plántulas o en el momento de la germinación y la emergencia. Y de esta manera, el efecto que yo rescato como más importante, contribuyen a reducir la magnitud del banco de semillas del suelo, en especial en siembra directa, donde el banco de semillas es fundamentalmente superficial. Son eficaces entonces sobre malezas anuales de semilla pequeña, con gran producción de semilla, flujos múltiples y rápido crecimiento. Favorecen el desempeño de los tratamientos de postemergencia, crean las condiciones apropiadas, favorables para que el tratamiento de postemergencia posterior funcione de la mejor manera posible. Vamos a tener en general menos malezas si tenemos que hacer un tratamiento de postemergencia, esto es clave. Las malezas van a ser seguramente más débiles. Son un excelente complemento de los métodos culturales, de todo lo que estuvimos escuchando recién, sobre todo de los cultivos de cobertura, y son muy útiles para prevenir y manejar problemas de resistencia. Parece una verdad de perogrullo, pero el fundamento de la técnica que yo voy a explicar se basa fundamentalmente en que los herbicidas residuales, los herbicidas suelo activos, comienzan a degradarse recién en el momento en que entran en contacto con el suelo. Y esta residualidad va a variar, no es la misma para todos los herbicidas. Tenemos herbicidas que son muy poco persistentes y otros que tienen una persistencia intermedia y que tienen una gran persistencia. Bueno, estos van a ser los más seguros desde el punto de vista de la rotación y por ahí acá corremos algún riesgo desde el punto de vista del cultivo predecesor. Y esto va a depender de características físico-químicas que son propias de cada principio activo en particular. Y también la persistencia de un herbicida va a ser el resultado del ambiente, ¿sí? Para un mismo herbicida, un solo herbicida, ¿sí? Un ambiente lluvioso, ¿sí? Si consideramos la lluvia como un factor, el agua del suelo como un factor que interviene en la degradación del herbicida, va a favorecer
la degradación del herbicida, la persistencia va a ser más corta y va a ser más seguro, menos riesgoso rotar a un cultivo susceptible posterior. Por el contrario, un año seco, el proceso de degradación puede llegar a ser más lento y vamos a tener que esperar más tiempo para sembrar un cultivo susceptible con seguridad. Y esto es importante porque, a ver, primero que yo acá puse el agua a modo de ejemplo, pero los factores que intervienen en la degradación de los herbicidas en el suelo son muchos, interactúan de manera compleja y hace que sea muy difícil predecir, por lo menos con precisión, cuál es el periodo seguro, cuántos días tengo que dejar pasar. Esto viene a colación de que las consultas, muchas veces cuando alguien ha utilizado un herbicida económico, residual, no quiero dar ningún nombre en particular, un ejemplo podría ser simple, el metsulfurón, que lo usa todo el mundo. ¿Y cuánto tiempo tengo que dejar pasar, ingeniero? ¿Dejé pasar tanto tiempo? ¿Será seguro? Y la respuesta es, y depende, ¿sí? Porque la ecuación de degradación es muy compleja y el tiempo es una variable más dentro de esa compleja ecuación de degradación. Finalmente, bueno, aplicamos un herbicida, el herbicida comienza a actuar y simultáneamente comienza a degradarse, ¿sí? Hasta que llega un punto en que la concentración es tan baja que ya no actúa, la actividad biológica prácticamente ya no existe y hay que repasar con un postemergente. Una manera de mejorar esto, si hacemos un solo residual, es mezclar. Hoy están muy de moda lo que llaman los ready mix. ¿Y para qué un ready mix? Pensando en el manejo de la resistencia, por ejemplo, o de malezas que tienen probabilidad de evolucionar resistencia. Para que el ready mix realmente, esa mezcla de residuales sea eficaz, estos herbicidas deben solapar sus espectros de acción a nivel de la maleza que a nosotros nos interesa y a su vez, en la medida de lo posible, por supuesto deben tener modos de acción, mecanismos de acción diferentes y también deben degradarse a un ritmo, a una tasa similar. Si mezclamos productos que tienen tasas de degradación muy disímiles, ¿sí? Vamos a tener que el primero que se degradó y perdió eficacia va a estar desprotegiendo a el que más persistencia tiene y sigue aún actuando. Y finalmente tenemos la técnica que voy a tratar de explicar, que no es nada muy complicado, es muy simple, que se llama, lo que decía recién, el overlapping, que consiste en la secuenciación, en la aplicación de 2 o más herbicidas residuales, ambos eficaces sobre la especie resistente o la sospechosa de ser resistente, con diferentes mecanismos de acción. Es importante que tengan, en la medida de lo posible, diferentes mecanismos de acción, superponiendo o solapando los periodos en que ambas concentraciones de suelo son biológicamente activas. Es decir, se aplica primero un residual con un modo de acción determinado, que puede ser en presiembra o en preemergencia, y dejando transcurrir un lapso de tiempo variable, 5, 10, 15 días, se hace el segundo tratamiento. El tiempo que se deje transcurrir va a ser función de la persistencia del primer herbicida. Se hace el segundo tratamiento que podrá ser en preemergencia o también puede ser en postemergencia. Es más, lo ideal para que esta técnica, si uno quiere respetar el espíritu de esta técnica, lo ideal es que sea un tratamiento residual de post-emergencia. De esa manera se logra el máximo periodo de persistencia. Acá vemos que el periodo sin protección del cultivo se reduce significativamente y es una de las mejores maneras de manejar o de luchar contra la resistencia. Acá vemos un trabajo hecho en Estados Unidos por Brian Young, donde en este caso se hace un tratamiento de overlapping con sulfentrazone más clorimurón. En preemergencia se dio un tratamiento, ambos residuales, ¿sí? Seguido de un tratamiento de preemergencia, de postemergencia con piroxasulfone, que es un herbicida de la familia del acetoclor, metolaclor, un inhibidor de ácidos grasos de cadena larga. Buscando manejar situaciones de Amaranthus tuberculatus, Abutilon, Theophrastus, Setaria faveri, Chenopodium album y Pomoea purpurea. Acá vemos el resultado de
el tratamiento overlapping versus un tratamiento único. Bueno, y esquemáticamente es así como funciona la cosa. Se parte siempre el reseteo del lote. Cuando vamos a usar herbicidas residuales es importante partir del lote limpio de malezas vivas, sobre todo si la cobertura de maleza verde viva es importante, 20-30% o más. De lo contrario, todo aquel herbicida que va al suelo, que va a la maleza, que va a la biomasa, no va al suelo y no deja residualidad. Por lo tanto, el reseteo del lote es el periodo previo y clave, que se hace con cualquier herbicida de los que están nombrados acá, de acción total. Luego se sigue con un tratamiento de presiembra o de preemergencia y un periodo variable según la residualidad de este primer tratamiento. Se hace el segundo tratamiento, que puede ser de preemergencia o de posemergencia, el segundo. Y el periodo de persistencia, lo que hemos visto en nuestros experimentos es que el periodo de residualidad, el periodo de protección, se prolonga significativamente respecto a un tratamiento simple. Bueno, la inquietud sobre esta técnica no surgió, y digo no surgió porque es un trabajo que hicimos junto con el licenciado Tuesca de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Rosario, cuando nos tocó enfrentar una situación bastante complicada de Amaranthus palmeri en totoras, ¿sí? Todavía no lo habíamos comprobado, teníamos la presunción de que se trataba de un biotipo resistente a glifosato, con resistencia múltiple a glifosato y a inhibidores de ALS, por lo tanto teníamos que pensar en alguna estrategia. Y la primera estrategia que se nos ocurrió, que quizás iba a ser infalible, pensando en el herbicida óptimo, el que tengo en la mano derecha, y bueno, la técnica, como dije, la trajimos, no es nuestra, no la elaboramos nosotros, es algo que se está usando hace mucho en Estados Unidos. Y lo primero que observamos como limitante es la disponibilidad de herbicidas que teníamos como para aplicar esta técnica, sobre todo en lo referido a los post emergentes con acción residual. Pensando en maíz, teníamos solamente, en ese momento por lo menos, a la atracina, ¿sí? Las clorazetamidas como tales, acetoclor, metolaclor, etcétera, no tienen aún registro en Argentina para su uso como tratamiento de poemergencia, si bien mucha gente lo usa. Y teníamos también al mesotrione, un inhibidor de pigmentos, que normalmente a las dosis normales de uso, a las dosis comunes, no actúa como residual. También teníamos, ustedes dirán, bueno, tenemos sulfonilureas, imidazolinonas, triazolpimidinas, pero estábamos frente a un caso de resistencia. Después, como residuales, sí, era algo más rico, atracina, diurón, etcétera, clorazetamidas, isoxaflutole, biciclopirone, que apareció algo después. Y para soja también teníamos una riqueza relativamente importante desde el punto de vista de los herbicidas de presiembra o de preemergencia, pero residuales de poemergencia también estábamos bastante pobres. Teníamos el fomesafen solamente, o la combinación de fomesafen con ese metolaclor. En Estados Unidos sí hay clorazetamidas que están registradas para su uso en postemergencia, algunas formulaciones inclusive mejoradas para tener menos agresividad, y en el caso de las sulfonilureas, imidazolinonas y triazolpimidinas, para nuestro caso no era lo más adecuado por la situación de resistencia a la que hacíamos referencia. Bueno, esa es la técnica que aplicamos, logramos resultados bastante satisfactorios, simultáneamente hicimos algunos ensayos y vimos que esto es el resultado del overlapping, estos son los tratamientos únicos. Acá tenemos la mezcla, la premezcla comercial de el EDUS, que es una combinación de fomesafen con S-metolaclor, metribuzin con sulfentrazone, metribuzin con flumioxacin, metribuzin con sulfentrazone y S-metolaclor, metribuzin con flumioxacin, S-metolaclor. Todos funcionaron bien en función del lapso de tiempo de persistencia y de protección esperado. Pero cuando aplicamos la técnica del overlapping, es decir, metribuzin primero, seguido de sulfentrazone con S-metolaclor, metribuzin, digamos, en un tratamiento que sería el equivalente a una presiembra, seguido de sulfentrazone más S-metolaclor como preemergente, metribuzin seguido de flumioxacin más S-metolaclor y metribuzin seguido
de ELEDUS, los resultados de persistencia en el corto y en el mediano plazo fueron bastante más satisfactorios que los tratamientos únicos. Acá tenemos algunas fotos donde vemos, bueno, tratamiento único con metribuzin, lo cual no implica que el metribuzin no funcionó. Funcionó durante un lapso de tiempo que debía funcionar. Acá estamos ya a los 52 días después de la aplicación, con una maleza muy agresiva, con mucha semilla, con muchos flujos de emergencia y en condiciones de humedad, temperatura y de suelo que favorecían la degradación del producto. Acá tenemos, bueno, un tratamiento con flumioxacin solo, acá tenemos con sulfentrazone solo, la mezcla metribuzin con S-metolaclor. Acá tenemos flumioxacin, el tratamiento único también, flumioxacin con S-metolaclor, y aquí empezamos con algunos de los ejemplos de solapamiento, metribuzin seguido a los 15-20 días de flumioxacin con S-metolaclor, flumioxacin seguido a los 15-20 días de metribuzin con S-metolaclor, sulfentrazone seguido de los 15-20 días de metribuzin con S-metolaclor, y uno de los tratamientos que mejor resultado dio fue metribuzin seguido de los 15-20 días de sulfentrazone con S-metolaclor. Ustedes van a ver que el cultivo no está presente porque el objetivo de este experimento era evaluar el periodo de residualidad, el periodo de persistencia del producto puro sin influencia del cultivo. Insumos que necesitamos para esto. Bueno, ya lo dijeron los colegas que me precedieron. Es importante, uno de los insumos básicos es el conocimiento, ¿sí? Es importante conocer la biología de la maleza, es importante saber cuándo emerge la maleza, cuántos flujos presenta a lo largo del año, lo cual nos va a permitir utilizar herramientas tan sensibles como son los residuales en el momento oportuno. Una consulta muy frecuente es, a ver, tengo yugo colorado, estoy muy asustado, ¿puedo empezar a aplicar los residuales en el mes de julio o en el mes de agosto? ¿Sí? Para una maleza que la vamos a tener emergiendo en el mes de noviembre o diciembre es un poco irracional. Dentro del conocimiento también es saber cómo funcionan los herbicidas como herramientas. Y en esto Internet es muy pródiga. Y existe una página a la cual yo recomiendo que recurran con frecuencia, que es de la Universidad de Hertfordshire, del Reino Unido, donde ahí uno puede encontrar las características físicas, químicas, biológicas, ambientales de la mayor parte de los herbicidas que se encuentran, herbicidas, insecticidas, fungicidas, que se encuentran a nivel mundial. Hay una información muy rica, muy buena y muy útil. También hace falta información. Los herbicidas residuales, dice, y yo no puedo usar residuales porque no sé cuándo me va a llover. Exacto, para eso están los pronósticos y hoy en día hay que trabajar con los herbicidas residuales con el pronóstico del tiempo en la mano y saber cuándo va a llover, ¿sí? Para terminar, el overlapping no es una receta, es una técnica que requiere conocimientos, investigación y adaptación. No es directamente extrapolable a todas las situaciones. Puede ser utilidad para numerosas especies anuales, no creo que para perennes, salvo que tengan una importante multiplicación a través de semillas. Es útil para prevenir y manejar situaciones de resistencia, herbicidas, sobre todo en malezas anuales. El overlapping en Argentina puede ver limitadas sus posibilidades de implementación en función de la disponibilidad de principios activos que quizás no es tan abundante como en Estados Unidos y sobre todo por los registros, y el overlapping debe ser aplicado como complementario de técnicas no químicas y dentro de lo que es el marco del manejo integrado de malezas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. No hay más tiempo para preguntas, así que agradecemos a todos por haberse interesado y por venir.